bendiga un día más. Hoy tenemos de nuevo la bendición de poder estar reunidos nuevamente en nuestras casas, viendo a través de esta transmisión, pues el devocional o el momento de adoración que tenemos el día de hoy. Permítanme decirle que las semanas siguen avanzando y cada vez hay menos casos de COVID, tanto en Yucatán como en Chapap, lo cual abre la puerta a lo que le decíamos la última vez que transmitimos, a que muy pronto, hermano, podamos nosotros volver a congregarnos. Y esto sin duda será en las próximas semanas, así que por favor esté pendiente porque estaremos en muy poco tiempo dando el aviso de cuándo volveremos a congregarnos. De la misma manera, hermano, me permito hacer la siguiente observación, puesto que distintas cosas han pasado en estos meses. Hay personas que han estado trabajando muy duro para que podamos nosotros tener salud. Podemos hablar desde los representantes del hogar, los papás, podemos hablar también de los hijos que se han solidarizado, podemos hablar de nuestros hermanos que también trabajan en alguna área de la salud. Todos nosotros, todos los que hemos estado, formamos parte de la iglesia, estamos no solamente gozosos, sino también ansiosos por poder reunirnos nuevamente. Sin embargo, también hay noticias difíciles, noticias que nos cuestan y que nos duelen muchas veces escuchar. Y bueno, noticias que hemos tenido a lo largo de estas semanas y estos meses, es igual, personas han perdido la vida, personas cercanas a la iglesia. Dos casos concretos vienen a mi mente en este momento. Uno es el papá de nuestra hermana Ruth y otro es el papá de nuestra hermana Lorna. Hermanos, nosotros como creyentes tenemos la esperanza de que aunque físicamente ellos no se encuentran aquí, todo aquel que muere en Jesucristo y con fe en Él es recibido en el cielo por Dios. Por lo tanto, creemos que ellos de hoy gozan de esta bendición. Sin embargo, pues a nosotros también nos llena la tristeza y muchas veces el sentimiento de no verlos durante un tiempo, hermano, pero que a pesar de la tristeza, la esperanza no termine, la esperanza de volver a vernos y volver a estar todos juntos cuando el Señor regrese. Bien, una vez dicho esto, hermano, vamos a dar inicio al culto del día de hoy y para ello vamos a tener pues una oración de gratitud. Que mejor manera puede tener un creyente de iniciar un devocional familiar o un culto que agradeciendo al Señor. Vamos a orar, inclina tu rostro y vamos a darle gracias al Señor. Señor, en esta tarde queremos darte a ti las gracias, Padre. Las gracias por todo lo bueno, las gracias por todas tus misericordias, por todo tu amor derramado sobre tu pueblo, Señor. Queremos darte las gracias, Señor, por también mostrarnos quién eres tú y hacernos ver, Señor, nuestra necesidad de ti. Señor, gracias porque en todo este tiempo tampoco nos has abandonado. Tú has prometido, Señor, que incluso en tiempos de prueba, incluso en tiempos de dolor, tú has de acompañarnos siempre, Señor, y hasta el fin del mundo. Así que, Padre, estamos el día de hoy totalmente agradecidos por ello. Te agradecemos, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te agradecemos, Señor, por la vida de la iglesia. Te agradecemos, Padre, también por todas las personas que invocan tu nombre en este día, Señor. Esperamos, Padre, que esto sea constante en nuestro corazón, este sentimiento de gratitud por lo que tú eres y por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias. Eternamente agradecidos estamos contigo, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.
Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte, quiero amarte, más y más aún quiero amarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero amarte, quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte, quiero alabarte. Y después de haber cantado este himno es momento de tener una nueva oración. Esta oración es una oración de intercesión, así que nuevamente le invito a inclinar su rostro y vamos a orar. De nuevo, Padre, oramos a ti a manera de intercesión. Intercedemos, Señor, por tu pueblo. Intercedemos, Señor, en esta oración por aquellos que aún no son tu pueblo. Intercedemos, Señor, por las viudas, por los pobres, por el necesitado, por los gobiernos del mundo, Padre. Queremos interceder por ellos porque sabemos, Señor, que solamente tú puedes transformar la vida y las naciones, Padre. Intercedemos por los enfermos, intercedemos por las personas en situación de calle y también por todas aquellas personas que necesitan, Señor, conocerte y conocer tu bendito Evangelio, Padre. Intercedemos por todos nuestros hermanos en todo el mundo, en los continentes, en las ciudades, en los países, en donde el Evangelio es predicado, pero también en donde no ha sido predicado, Señor. Intercedemos por todo ello, intercedemos grandemente, Señor, por todo aquel que necesita de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, hermano, después de esta intercesión, nuestra oración de intercesión, vamos a tener la lectura del Salmo número 3. Lo tengo aquí en la escritura y le voy a dar lectura a continuación. Dice de la siguiente manera: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré 10 millares de gente que pusiesen sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Con estas palabras, hermano, que son palabra de Dios, pasamos ahora a la oración de confesión. Oremos. Señor, por tercera vez en esta tarde, nos presentamos ante ti con la intención de confesarte nuestros pecados, los cuales, Padre, son muchos, los cuales, Padre,
son pecados que merecen la muerte y el infierno. Pero Señor, apelando a tu amor y a tu misericordia y reconociendo nuestra debilidad en la carne, Padre, llamamos e invocamos tu Espíritu Santo para que podamos nosotros vivir vidas de arrepentimiento, vidas en las cuales, Señor, luchamos cada día por morir cada vez más al pecado y vivir más a la santidad y a la justicia. Pero Señor, sabemos que entre tú no regreses, esto será imposible y no podremos realizarlo de manera perfecta, Señor. Y por lo tanto, continuamente venimos a ti, Padre, a pedirte perdón por no ser perfectos, porque lo que tú demandas, Señor, es la perfección, pero no la tenemos. Así que en el nombre de la sangre de Cristo venimos a ti, Padre, porque solo a través de Él tú nos puedes ver como personas perfectas, aunque no lo seamos. Haznos, Señor, desear una vida perfecta, una vida que te agrade, no para obtener tu favor, Señor, sino como agradecimiento por lo que tú ya has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Señor, te confesamos nuestras faltas, te confesamos nuestros pecados a sabiendas que no te podemos ocultar absolutamente nada. Tú lo conoces todo, Señor. Y a pesar de ello, nos has amado y has dado a tu Hijo por nosotros. Así que, Señor, contritos y humillados venimos a ti y te ofrecemos, Señor, nuestras vidas. Tómalas, Padre, transfórmalas, quebrántalas, lo que sea necesario para que podamos vivir para ti, Señor. Sé tú quien haga esta obra en nuestras vidas, Padre. Transforma este cuerpo de pecado, este cuerpo de muerte, en un cuerpo que decida servirte y amarte a cada momento, Padre. En el nombre de Jesús imploramos tu perdón. Hermano, después de haber confesado nuestros pecados, la Escritura dice que Dios nos ofrece su misericordia y su perdón cuando de manera sincera y honesta confesamos nuestros pecados. La Biblia dice en el Salmo 51, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esta es la seguridad por el perdón, hermano, que le quiero extender, la promesa del Señor de crear en nosotros un corazón nuevo, un corazón recto y un corazón limpio. Así que en el nombre de Dios, le recuerdo lo que la Escritura dice, que Él perdona nuestros pecados, y le extiendo, hermano, esta bendición. Como respuesta a ello, vamos a cantar, hermano, ahora el himno número 30, solo a ti, Dios y Señor. Tributamos,
Ahora vamos a leer el pasaje en el cual vamos a estar meditando el día de hoy, que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3, versos del 7 al 9, dice de la siguiente manera: Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Sobre esto vamos a meditar el día de hoy, palabra del Señor, hermano. Así que preparemos nuestros corazones para recibir este mensaje. Buenas noches, hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga. El día de hoy nuevamente vamos a reflexionar, vamos a meditar en la palabra del Señor. Y como leímos hace un momento, el día de hoy vamos a estar reflexionando en 1 Corintios, capítulo 3, del 7 al 9. Y bueno, este pasaje nos habla de cosas muy importantes para la iglesia. Muchas veces en la iglesia sabemos que existen distintos ministerios. Por ejemplo, está la femenil, está el consistorio. Algunas iglesias tienen ministerio de jóvenes, ministerio de varones, y muchas veces deberíamos trabajar unidos, deberíamos trabajar en armonía y deberíamos siempre perseguir lo que son los intereses del reino de Dios. Pero muchas veces pasa todo lo contrario, ¿no? Que cada ministerio o cada líder y cada persona busca su propia fama o sus propios intereses, y la iglesia, en vez de estar enfocada en lo importante, comienza a desenfocarse y a pensar en otras situaciones. Y esto le pasaba a la iglesia de Corinto, y lo que hace Pablo al escribirle a Corinto en 1 Corintios 3 del 7 al 9 es nuevamente reubicar a la iglesia y mostrarle cómo debe vivir una iglesia en unidad y cómo esta iglesia debe buscar siempre el reino de Dios. Por lo tanto, la escritura dice, nuevamente le repito, 1 Corintios capítulo 1 versos del 7 al 9, 1 Corintios capítulo 3 versículos del 7 al 9, dice así: Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es así como Pablo reencamina a la iglesia de Corinto a entender cuál es el propósito de este cuerpo de Cristo, incluyendo a sus líderes, pero también a los congregantes. Así que, hermano, habiendo leído este pasaje, vamos a orar, a pedir la iluminación del Señor para este momento. Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por concedernos este momento de reflexión. Y al mismo tiempo, Señor, reconocemos que solo tu Espíritu Santo nos puede iluminar y puede crear en nosotros, Señor, ese entendimiento que procede de lo alto, esa sabiduría que solo tú puedes poner en nuestros corazones. Te rogamos, Padre, que lo hagas. Te rogamos, Señor, que tú nos des el entendimiento, la comprensión y la sabiduría que proviene de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermano, ¿nunca le ha pasado que muchas veces entra a la cocina o entra al cuarto, entra a la sala buscando algo que usted necesitaba para hacer alguna actividad que se había propuesto? Y entra y se pone a buscar por todos lados, busca en la cocina, busca en el cuarto, busca en la recámara,
busca en el patio, pero llega un momento en el que se le olvida qué estaba buscando y de tanto buscar dice, chispas, ya hasta me olvidé qué estaba yo buscando, y se pone a pensar qué era lo que yo necesitaba, y de entre tanto pensar pues se pone a hacer otras cosas y se le olvida lo que estaba realizando y termina sin hacer lo que iba a hacer, y tal vez 1 o 2 días más adelante, 2 o 3 horas después se acuerda qué era lo que realmente estaba buscando. Bueno, creo que el ser humano tiene este defecto a causa del pecado, que muchas veces y con mucha facilidad perdemos el rumbo o perdemos el objetivo de las cosas que estamos haciendo, ya sea porque se nos olvida o ya sea porque somos descuidados y empezamos a poner nuestros intereses en otras cosas, en otras situaciones. Entonces, todos los hombres en algún momento pasan por ello. Le repito, es a causa del pecado que el hombre tiene la tendencia a desviarse de las cosas importantes y a poner su atención en otras cosas que no lo son. Y es por eso que el propósito de este sermón, el propósito de este mensaje, hermano, es recordarnos una cosa, recordarnos que la obra de Dios y el crecimiento de esta obra debe ser el principal objetivo de toda la iglesia. Déjeme repetirle esto, hermano, porque es muy importante entenderlo. El principal objetivo de la iglesia debe ser el crecimiento de la obra de Dios. No deberíamos desenfocarnos de ello. Ahora, ¿cómo es que realmente podemos enfocarnos y estar enfocados concretamente en el crecimiento de la obra de Dios? Bueno, a partir de los pasajes que hemos leído, quisiera darle, hermano, al menos 3 indicativos de cómo nosotros podemos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, enfocarnos en el reino de los cielos, es decir, en el avance de la obra del Señor. En primer lugar, hermano, y esto hay que reconocerlo, es necesario que nosotros, los pastores, los ancianos y también los hermanos de la iglesia, mostremos humildad para que la obra del Señor crezca, para que vivamos una vida enfocada. Debemos mostrar humildad. Este será el primer punto y lo voy a tomar del pasaje que se encuentra en el versículo 7 de 1 Corintios capítulo 3, que dice así: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hay que tener en cuenta qué está pasando en este pasaje. Pablo le dice a los corintios, no se desenfoquen, no traten de poner su vista en las personas, no traten de poner su vista en quién plantó o en quién regó. Traten de enfocarse y pongan su vista no en el que planta ni en el que riega, sino en el que da el crecimiento, que en este caso, en esta analogía que es verdadera, Pablo dice es Dios. Ahora, ¿por qué Pablo dice el que planta y el que riega, como comparándolos? Bueno, porque Pablo tenía que resolver el problema de que los corintios amaban más o al que plantaba o al que regaba. En este caso, quien plantó la iglesia de Corinto fue Pablo, pero Pablo se va y el que continúa regando, es decir, el que continúa enseñando y nutriendo a la iglesia es Apolos. Y he aquí cuando Pablo tiene que dejar en claro que no importa que Pablo haya iniciado la misión y que después él se fue y llegó otra persona a continuar cimentando lo que Pablo empezó. Pablo dice, es que ninguno de los dos realmente importa. Ninguno de los dos es más importante. Ninguno de los dos es mejor que el otro.
Y esto, hermano, no es otra cosa que mostrar humildad en la obra del Señor. Pablo no está diciendo, bueno, como yo inicié la obra, bueno, la iglesia es mía, y Apolos, bueno, pues él solo me ayudó. Y Apolos tampoco estaba pensando, bueno, Pablo inició la obra, está bien, pero yo, Apolos, que soy mejor que Pablo, yo la continué, así que yo merezco más crédito. Definitivamente ni Pablo ni Apolos pensaban así, pero los que pensaban así eran los hermanos de Corinto, y los hermanos de Corinto tenían preferencia algunos por Pablo y otros tenían preferencia por Apolos. Entonces Pablo, para evitar estas preferencias, para evitar estas divisiones, les dice que el que planta, en ese caso Pablo, no es nadie. Y el que riega, dice Pablo, tampoco es nadie, porque quien da el crecimiento es el Señor. Y esto, hermano, debería llevarnos a vivir con una convicción de humildad en la iglesia. Pablo utiliza el ejemplo de una parcela. Pensemos en una parcela, pensemos en el mismo ejemplo que Pablo está dando. Supongamos que alguien en la parcela es contratado para plantar. Él va, cumple su horario, cumple su trabajo y planta las semillas. Ahora, otra persona contratada va a regar las semillas, va a abonar las semillas y va a hacer todo lo posible para que las semillas puedan crecer de la mejor manera, para que esa semilla pues pueda dar un buen fruto. Pero ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que no importa quién fue a sembrar la semilla y no importa quién fue a regar y quién fue a poner abono. ¿Por qué? Porque si la semilla no crece, el trabajo de uno y el trabajo de otro no sirve de nada. Y esto es verdad. Tú puedes plantar una semilla, puedes regarla, pero si no brota, si no crece, todo lo que hiciste no sirvió de nada. Entonces, ¿quién hace que las semillas crezcan? Es Dios. Entonces Pablo humildemente está diciendo, no soy yo, no es Apolos, es el Señor. De la misma manera, hermanos, en la iglesia hay ancianos, hay diáconos. He tenido el privilegio por parte de Dios de ser quien predica. También hay miembros en la iglesia, más de 40. Pero ¿quién es más, según esta ilustración de Pablo? Ninguno es más. Ninguno hace un trabajo que se encuentre por encima de otros. Por ejemplo, los diáconos son encargados en su mayor parte, o la mayor parte de su trabajo consiste en ver todo lo que tiene que ver con el edificio, en encargarse de ver que las personas de la iglesia, si necesitan algo, ya sea material, ya sea una visita, estar cerca de ellos. Es un trabajo de los diáconos, el estar pendientes de la administración, el estar pendientes del edificio, de las personas. Ahora, ese es un gran trabajo. Ese es un trabajo que se necesita hacer. Por otro lado están los pastores y los ancianos, que ellos se encargan de la enseñanza, se encargan de la predicación, se encargan de estudiar las escrituras y enseñárselas al pueblo. Ese también es un trabajo necesario en la iglesia. Ahora, hermano, ¿quién es más importante? ¿El diácono o el pastor o el anciano? Realmente la escritura dice no, ni uno es una cosa ni otro es otra cosa, porque el que va a dar el crecimiento es el Señor. Así que, hermano, a lo que el Señor te haya llamado, si es a ser diácono, si es a ser anciano, si es a estar en la femenil, si es a ser un miembro de la iglesia,
que por su solo testimonio está evangelizando a otras personas, el Señor te dice, toma todo eso con humildad. Toma todo eso con humildad, porque quien vale aquí, quien vale en la iglesia es el Señor. Entonces, hermano, una muestra de humildad, ¿cuál podría ser en la iglesia? Bueno, si me ha tocado un trabajo, limpiar hoy el baño, está bien, es parte del trabajo de la iglesia. Si me ha tocado predicar, gloria a Dios por eso. Si me ha tocado hacer una lectura o visitar a un hermano, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema de jerarquía en donde unos valen más y otros valen menos. No caigamos en el error de los corintios. Todos en el campo del Señor tenemos una labor, pero quien da el crecimiento es el Señor. Por lo tanto, para trabajar y para estar unidos necesitamos humildad. En segundo lugar, hermano, el crecimiento del propósito del Señor en la iglesia, en los miembros de la iglesia, también se da cuando hay colaboración, porque podemos ser muy humildes, pero puede ser que humildemente cada quien esté trabajando para sí mismo. Sin embargo, Pablo recuerda y nos recuerda, pero primeramente la iglesia de Corinto, que no solo es necesaria la humildad, sino que también la colaboración. Versículo 8 dice de la siguiente manera: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Esto es increíble. Pablo le dice a los corintios, miren, corintios, yo sé que ustedes están acostumbrados a fijarse en quién hace más, en quién predica mejor, en quién trabaja más, en quién tiene más dinero, quién es más fuerte, quién es más en todo lo que los hombres y todo lo que el mundo piensa que una persona es más. Pero yo les digo, corintios, que tanto el que planta como el que riega, en vez de ser diferentes y en vez de poder comparar quién es mejor, son lo mismo. Son lo mismo y cada uno va a recibir el pago por su labor, porque los dos son colaboradores. ¿De quién? Colaboradores con Dios, en Dios, por Dios, para Dios. Y hay que entender la palabra colaboración. La palabra colaboración está implícito en la escritura, implícito en la palabra, que se trata de dos personas que están trabajando o que están haciendo una obra que al final va a dar un solo resultado. Por lo tanto, están trabajando para el mismo objetivo. Te decía hace un minuto, una persona puede ser muy humilde, pero puede ser que no le guste colaborar con nadie, a pesar de que es humilde. Pero vemos que no solamente es necesaria la humildad de no sentirse más que los demás, hace falta también la colaboración de trabajar con los demás, de querer unirse con los demás. Y esto la iglesia de Corinto lo estaba sufriendo, porque en el capítulo 1 de Primera de Corintios vemos que hay divisiones. Y claro, la palabra división indica que no hay colaboración, que cada uno está siguiendo su propia línea, que cada uno está siguiendo sus propios intereses, que cada uno está persiguiendo su propia satisfacción. Unos estaban satisfechos siguiendo a Pablo, otros estaban satisfechos siguiendo a Apolos, tenían a sus ídolos ahí en el corazón, siguiéndolos, yendo detrás de ellos para ver qué grupo era mejor, quiénes eran mejores. En ese caso, si Pablo organizaba un culto, ¿qué creen que pudo haber pasado? Bueno, que los seguidores de Pablo iban, pero los seguidores de Apolos igual y no iban, o igual iban de mala gana,
y caso contrario, si Apolos hacía algo, los fans de Apolos seguramente iban a estar detrás de él, animándolo, empujándolo, alabando a Apolos. Pero los que estaban siguiendo a Pablo quizás no iban a ver eso con buenos ojos. ¿Por qué? Porque están intentando competir, porque están intentando ver quién es mejor. No Pablo y Apolos, como hemos visto, sino las personas. Los miembros de la iglesia son los que iniciaron ese conflicto, no fueron los líderes. Fue la misma iglesia la que empezó a desenfocarse y empezar a poner sus ojos en un lugar donde no debían ponerlos. Los pusieron en el hombre cuando debían ponerlos en Dios. Ahora, esto, hermano, es similar a una obra de construcción. Hay un jefe, hay un arquitecto y también hay albañiles. ¿Quién le paga a ambos? ¿Quién es? ¿Los albañiles, el arquitecto o el jefe, el dueño, el que va a poner en marcha la obra? Bueno, realmente quien paga es el dueño, es el jefe. Él le paga a los albañiles y él le paga a los arquitectos o al arquitecto. Ahora bien, ¿el arquitecto puede tener un trabajo distinto al de los albañiles? Sí. ¿Puede requerir más habilidades, más conocimientos? Sí. Pero si ambos no colaboran, el trabajo no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque el arquitecto puede presentar los planos, pero si los albañiles no quieren hacer nada, pues el trabajo se va a quedar solo en planes. Caso contrario, los albañiles pueden tener mucho ánimo de trabajar, pero pues el arquitecto no tanto, así que hace las cosas a medias. Los albañiles pues intentan hacer lo que pueden y al final la obra queda defectuosa. Y esto es algo que pasa muchas veces en la iglesia, que en vez de ser colaboradores, cada quien trabaja para su propia obra. Un caso concreto en Ticul, aquí cerca, hay más de 12 iglesias presbiterianas. ¿Porque han evangelizado y ha crecido la obra? No, porque se han dividido y de tantas divisiones salieron 12 iglesias. Yo jamás en la vida he visto que se reúnan esas 12 iglesias a hacer algo. ¿Por qué? Porque en vez de colaborar, se pusieron a pensar en otras cosas. Y ustedes y yo, hermanos, corremos ese riesgo. Hay ancianos, hay un pastor, hay diáconos, hay femenil en la iglesia y hay hermanos que son parte de la iglesia. Y si nosotros nos desenfocamos en vez de colaborar, vamos a terminar siendo piedras de tropiezo en las iglesias. ¿Cuántas iglesias no se pelean por el color de la iglesia? ¿Cuántas iglesias no se pelean por las flores, por las cortinas? ¿Por qué? Porque cada uno está buscando su propio gusto. Pero Pablo les dice que tanto él como Apolos y los apóstoles no son colaboradores de su propia obra, son colaboradores en la obra de Dios. Así que, hermano, cuando nos centremos en el Evangelio y esa sea nuestra razón de estar en la iglesia, entonces vamos a dejar muy probablemente de enfocarnos en cosas banales, en cosas superficiales, que si bien hay que pintar la iglesia, sí, pero no es el centro de la vida de la iglesia, que tal vez la iglesia necesite en algún momento cortinas, que tal vez en algún momento haya que decidir entre un aire acondicionado o poner abanicos. Es verdad, hay que tomar esas decisiones, pero no son el centro de la vida de la iglesia. Y es por eso, hermano, que el día de hoy le exhorto a pensar siempre en la unidad de la iglesia. Y finalmente, una vez hablado de la humildad que hay que tener, una vez hablado de la colaboración que deberíamos tener, realmente queda un tercer punto del que Pablo habla. Y ese es que el crecimiento se da cuando hay un objetivo concreto.
Podemos ser humildes, podemos ser colaboradores, pero si no hay un objetivo concreto, vamos a estar colaborando, quién sabe para qué. Pero Pablo dice, hay un objetivo concreto por el cual somos humildes, por el cual colaboramos. ¿Y ese objetivo cuál es? El objetivo es crecer como iglesia a la imagen de Dios. Pablo dice al final del versículo 9, y vosotros sois labranza de Dios, sois edificio de Dios. Y esto es muy importante, hermano, porque el objetivo de la iglesia, el objetivo de que haya ministerios, el objetivo de que haya líderes, el objetivo de que haya pastores, el objetivo de que haya ancianos, de que haya maestros, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo de que haya miembros en la iglesia? El libro de Efesios dice que el objetivo es que todos crezcan a la estatura del varón perfecto. Por eso Dios ordena ancianos, por eso Dios ordenó apóstoles, ordenó diáconos. ¿Para qué? Para que todos crezcamos como un cuerpo unido, humilde, cooperando a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ese es el objetivo principal de la iglesia: conocer a Dios, servir a Dios y hacerlo en unidad. Esto era lo que los corintios habían perdido. Perdieron el centro, la centralidad del evangelio. Por eso Pablo en el capítulo 2 les dice, yo no me propuse saber ninguna cosa entre ustedes, sino una sola, a Jesucristo y a este crucificado. Y eso es algo que hay que recordarle a la iglesia todos los días de la vida de cada uno de nosotros. El principal objetivo que tenemos como iglesia es crecer a la estatura de Cristo, por medio de la enseñanza, por medio del trabajo, por medio de cada don que Dios nos haya dado. Seguir edificándonos, seguir creciendo bajo el fundamento de los apóstoles. ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles y también de los profetas? La Escritura. Ella nos va a ayudar a crecer, a ser perfectos. Recuerda lo que dice Pablo en Timoteo: toda la Escritura es útil para instruir, para corregir, para redarguir, ¿para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, hermano, usando las mismas analogías de Pablo, la cosecha es de Dios. El edificio que estamos construyendo le pertenece a Dios. No es nuestro. Si un hermano se convierte para gloria mía porque yo le prediqué. No, se convierte para gloria de Dios. Si una persona llega a la iglesia, llega porque yo le invité, la gloria es para mí. No, llega para gloria de Dios. Si yo di una clase, si yo enseñé algo y alguien aprendió, el motivo es para que esa persona diga lo bueno maestro que soy. No, es para gloria de Dios. Es el objetivo de la iglesia, es la razón de ser de la iglesia. Por eso, hermano, quien paga al albañil, quien paga al contratista, quien paga y quien pone el dinero es el jefe, es el dueño, es el Señor. Y ese Señor es Dios. Ahora, ¿cómo Dios nos puede capacitar para ser humildes, para vivir en cooperación, para no desenfocarnos y estar concretamente siempre pensando en el crecimiento de la obra del Evangelio en vez de estar pensando en otras cosas? Bueno, Él lo hace a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita, nos instruye, nos guía, pero hay que tener algo en cuenta. Nosotros de entrada no queremos. De entrada el hombre no quiere ser humilde, no quiere colaborar para algo que no sea a sí mismo. Y este es un problema que tú y yo tenemos. ¿Cómo Dios soluciona este problema? Bueno,
Dios soluciona este problema de la misma manera en la que lo ha hecho siempre, a través de Jesucristo. A falta de humildad, ¿quién mostró total humildad? El Señor, quien siendo Dios, tomó forma de hombre. Se hizo la persona más humilde del mundo, por ti y por mí. Ahora Cristo era un colaborador de Dios. Él mismo dice, yo no vengo aquí a cumplir mi voluntad. Yo vengo a cumplir la voluntad del Padre. Y en tercer lugar, hermano, Cristo, como principal objetivo de su vida, nos puso a nosotros. Cristo le dice a su Padre antes de morir, Señor, en el monte de Getsemaní orando mientras los apóstoles dormían, le dice, Señor, si esta copa puede pasar de mí y no quiero beber la copa de tu ira, si puedes, Padre, pásala de mí. Pero le dice Cristo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. De este modo el Señor Jesucristo nos muestra en vida lo que es vivir para su Padre, lo que tú y yo no podemos hacer, pero creyendo en Él, creyendo en lo que Él ha hecho, lo que Él hizo. Él promete habitar en nosotros y capacitarnos para esto, para vivir humildemente, para colaborar cuando no queremos colaborar. ¿Y para qué? Para que nuestra mente y pensamientos estén enfocados y centrados en el objetivo, que es que el Evangelio y que el reino de Dios avance. Así que, hermano, en esta noche espero que te quedes con estas 3 ideas muy importantes. Dios, a través de la sangre de Cristo, nos capacita en nuestra necesidad de humildad, de colaboración y de estar enfocados en su reino. Que esta verdad llene a la iglesia, a todos y a cada uno de nosotros, y podamos ponerla en práctica. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Y después de haber escuchado el mensaje de la palabra, ha llegado el momento de las ofrendas, y para ello vamos a tener una oración de consagración de las ofrendas que se han de dar. Señor, en esta tarde, en esta noche, queremos orar por las ofrendas que tus hijos han separado, que tus hijos han de corazón apartado, Señor, para ti. Sabemos, Padre, que todo lo que tenemos tú nos lo has dado, y las ofrendas y los diezmos son solamente otra forma de reconocer tu grandeza, tu bondad y tu misericordia, así como tu amor, tu providencia, y que tú has cuidado y has provisto, Señor, a todas nuestras familias. De modo que al que mucho le has dado, Señor, mucho puede dar, y al que poco ha recibido, de lo poco que ha recibido, también puede mostrar su agradecimiento conforme a la bendición que ha recibido de ti, Señor. Así que, Padre, te pedimos que seas tú quien bendiga todas las ofrendas que se han de dar, así como los diezmos también, Padre, los cuales se usan para el sostenimiento de tu obra, Señor. Así que, Padre, te pedimos que tú los bendigas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Finalmente, tenemos la oración de confirmación. Así que, hermano, inclinemos nuestros rostros y vamos a orar por última vez en esta tarde. Padre, habiendo ya cantado, orado, habiendo ofrendado, Señor, habiendo leído tu palabra y meditado en ella, es momento, Padre, de concluir esta reunión de adoración que tenemos de manera virtual. Pero sabemos que a pesar de que sea virtual, Señor, de tu presencia nunca hemos estado alejados, y tú siempre estás delante de nosotros, Señor. Así que con temor y temblor, Padre, te rogamos que seas tú quien confirme todo lo que hayamos hecho el día de hoy.
Si es de corazón y si es algo que es agradable a ti, Señor, recíbelo como un perfume, como un aroma que sea grato ante tus ojos, Señor. Y de no serlo, Señor, te rogamos perdón y corrección en nuestras vidas a través de Jesucristo. Porque sabemos, Padre, que solo tú puedes producir en nosotros tanto el querer como el hacer. Así que te rogamos, Señor, que este momento haya sido para tu eterna gloria, un momento en el cual podemos adorar, un momento en el cual podemos reunirnos de manera específica para realizar estos momentos de adoración, estas actividades de adoración, Señor. Pero recordar también que la adoración no termina, la adoración continúa desde que volvemos a abrir los ojos y seguimos viviendo vidas delante de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias Dios, tú nos inundas con tu amor. Gracias Dios, tú nos inundas con tu amor. Cuando tu palabra llega a nuestro corazón, gracias Dios, tú nos inundas con tu amor. Gracias Dios, tú nos alumbras con tu luz. Gracias Dios, tú nos alumbras con tu luz. Cuando tu palabra llega a nuestro corazón, gracias Dios, tú nos alumbras con tu luz. Gracias Dios, tú nos visitas con tu paz. Gracias Dios, tú nos visitas con tu paz. Cuando tu palabra llega a nuestro corazón, gracias Dios, tú nos visitas con tu paz. Gracias Dios, tú nos impartes tu perdón. Gracias Dios, tú nos impartes tu perdón. Cuando tu palabra llega a nuestro corazón, gracias Dios, tú nos impartes tu perdón. Gracias Dios, tú nos otorgas tu poder. Gracias Dios, tú nos otorgas tu poder. Cuando tu palabra llega a nuestro corazón, gracias Dios, tú nos otorgas tu poder. Hermano, ha terminado este momento. Le recuerdo, debe estar muy pendiente de los avisos que estaremos dando en las distintas redes sociales, principalmente en el grupo de WhatsApp, sobre lo que se va a estar haciendo en las siguientes semanas, porque es muy probable que en pocas semanas volvamos a congregarnos. Dios le bendiga y que tenga una excelente noche.